¿Qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a los televidentes. Hoy vamos a hablar acerca de autismo porque de acuerdo a los pediatras del Hospital de Niños se registra un incremento de consultas. Van las mamás para hacer consultas por otros temas y se dan, o por lo menos consultan con que tienen algunos síntomas que podrían ser autismo. Acá tenemos a los especialistas, el servicio que hace las evaluaciones y que exactamente pueden diagnosticar si se trata de los trastornos del espectro autista. Nos están acompañando Paula Quintana, Juan Pablo Molina. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola Daniela, Hola. ¿qué tal? Bueno, Juan Pablo es jefe del Servicio de Desarrollo Infantil del Hospital Avellaneda, Paula es del Hospital Eva Perón, también de Desarrollo Infantil. ¿Qué está pasando, Juan Pablo? ¿Es cierto lo que dicen desde pediatría del Hospital de Niños, como que hay más inquietud de los papás por los chicos con respecto al autismo? Sí, la verdad es que la demanda es altísima en cuanto a las consultas que realizan los padres. Realmente no damos abasto. Pero esto no es un fenómeno de ahora, post pandemia, ni tampoco de estos últimos tiempos. O sea, estamos hablando de los últimos casi 15 años. A nivel mundial se ve un aumento en la incidencia de autismo y se está estudiando por qué se produjo eso, pero principalmente se sabe que es porque cambiaron los criterios diagnósticos, porque hay más consultas y más servicios para atender este tipo de trastornos y además también porque hay más información en la población general. Entonces, de esa manera, los padres son los que llevan esta consulta en primera instancia al pediatra de cabecera, que es el que va haciendo el seguimiento en esos primeros 2 años. Y la pandemia, el hecho de que por ahí no se haya salido de la casa, ¿tuvo algún impacto como para que después la gente diga, bueno, ahora sí voy a consultar? El impacto en sí fue primero por la pandemia, porque se paralizó el mundo y se paralizaron todas las consultas, se distribuyó el recurso humano, se atendían principalmente todo lo que era referente a COVID. Y después, posterior a la pandemia, mucha gente dejó de consultar porque pensaba que los desafíos del desarrollo de su hijo, de su hija, tenían que ver con la pandemia. Entonces ahora es como que vemos más consultas, pero son las consultas postergadas, son las mismas consultas que como que se frenaron y ahora ya están volviendo. Bueno, con el autismo como con otros términos también, como cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad, se van actualizando los términos, ¿no? Y se habla de trastornos del espectro autista. ¿Qué se entiende por esto, Juan Pablo, exactamente? ¿Y cuáles son los niveles que hay de autismo? Bueno, es importante aclarar que son principalmente, uno puede llegar al diagnóstico de autismo a partir de detectar dificultades especialmente en el área social o en la interacción de un niño, como también en la comunicación y en la conducta, ¿no? O sea, son diferentes criterios, pero principalmente son la afectación de la interacción con otros niños y con gente de su entorno, como también en la comunicación misma. Hay signos de alerta específicos también que son muy importantes destacar en ese primer año, que es más o menos a los 18 meses, año y medio, donde si uno observa que el niño no hace contacto visual al querer comunicarse, o bien tiene ausencia de lenguaje, o decía algunas palabritas y las dejó de decir, como también eso acompañado de que no utiliza gestos para comunicarse, y otras conductas como aleteos o a veces movimientos del cuerpo que llaman mucho la atención, o conductas muy difíciles de manejar. Eso ya puede prender la alerta de los padres como para poder acercarse al pediatra en primera instancia y después desde ahí hacer la derivación oportuna, ¿no? Esto se empieza a notar, sobre todo, decías, al año y medio de los bebés, de los nenes. Hay que estar alerta, hay que estar controlando. Y una vez que se hace la consulta, a veces hay curiosidad por los mismos padres de saber qué nivel de autismo tiene. ¿Cuán importante es o no saber esto? ¿Esto es variable a lo largo del tiempo? Sí, eso es importante aclararlo también porque son 3 niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo a severidades, pero eso se define de acuerdo a la cantidad de apoyos que necesita el niño. En general, en las primeras etapas, el niño muestra más floridamente su sintomatología y eso también condiciona que el nivel sea más elevado, y a lo largo de la trayectoria del desarrollo del niño, uno ve que la sintomatología va también suavizándose en cierta forma y los chicos van mejorando, y muchas veces la cantidad de apoyos puede ser menor que necesiten. Entonces,
muchas veces los padres están muy preocupados por el nivel de autismo que tiene su hijo y eso es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Claro, no es fijo, no es permanente. Doctora, respecto a las formas de clasificación, pero particularmente a estadísticas, ¿en Argentina no existen estadísticas? En Argentina se está tratando de tener un sistema de estadísticas, pero no hay un sistema establecido aún, como por ejemplo hay en otros países donde año a año te muestran cifras y eso es lo que comenta el doctor, que es un fenómeno ya de hace 15 años que cada 2 años, por ejemplo, el CDC muestra un reporte donde dice cuánta incidencia hay en el año. Por ejemplo, el último reporte del CDC en Estados Unidos es 1 en 44. Hay un niño o niña con autismo en 44 niños. O sea, estamos hablando del 2% de los chicos, en realidad más frecuente mucho, que el 2%. Sí, mucho más. Y por ejemplo, en el 2008 era 1 en 150. Entonces ha ido aumentando. Pero bueno, nosotros en la Argentina se está tratando de armar un sistema de estadística, todavía no está establecido, pero sí, se ve que hay más incidencia. O sea, en Estados Unidos se habla de esto. Sí, 1 en 44, sí. Claro, 2,5, una cuestión así, por ciento más o menos de la población de niños tendrían más o menos autismo. Sí, en general a nivel mundial hay diferentes también tasas de incidencia y depende muchas veces de las metodologías que utilicen, porque también se habla, qué sé yo, en el Reino Unido de 1 cada 100, pero bueno, estamos hablando de una incidencia muy alta en comparación con enfermedades tan comunes como por ejemplo el asma infantil, la diabetes, o sea, enfermedades que eran consideradas sumamente frecuentes dentro de la población infantil. Hoy el autismo entra dentro, digamos, de ese grupo de enfermedades y de lo que se llama la nueva morbilidad dentro de la pediatría. ¿Y se conoce cuáles son las causas del autismo, si tienen que ver con cuestiones genéticas, con la socialización del chico, o es realmente multicausal y todavía no se conoce demasiado? Bueno, se conoce bastante porque hay muchísimo estudio en esto y imaginen que es una preocupación a nivel mundial conocer la causa del autismo. Durante mucho tiempo se malinterpretó pensando que era por malas actitudes de la madre en cuanto a la crianza. Eso se descartó totalmente y hoy por hoy hay muchísimo estudio en genética donde hay muchos marcadores que, si bien no se piden a forma de diagnóstico, el diagnóstico sigue siendo clínico, ya hay muchísimos genes identificados, digamos, en cuanto al autismo. Y además también, bueno, obviamente inciden factores del entorno, de la crianza y demás, pero es todo este conjunto de cosas que determinan, digamos, el autismo. Pero entender que el chico lo tiene ya determinado genéticamente y después sí, el hecho de que las condiciones del entorno sean más o menos favorables hacen que esos síntomas se muestren con mayor o menor severidad. Claro. No quiere decir que ciertas condiciones del entorno van a disparar claro, que son la causa, sintomatología de autismo. No, porque a veces los padres tienen mucha culpa, ¿no? Cuando se descubre alguna patología que tiene que ver con esto, con la forma de comunicarse, o si han pasado una separación, un divorcio, a veces se cree que tiene que ver con eso y no con cuestiones genéticas. ¿Qué mitos, como para sacarnos, se considera del autismo y cuál sería la realidad, Juan Pablo? Bueno, acabamos de sacar un mito importantísimo, que es entender la causa y que no es por culpa de los padres, ¿sí? Y después, bueno, están también alrededor de estas hipótesis de cuáles son las causas, las dudas sobre si se producen por la alimentación o si fueron a causa de vacunas, por ejemplo. En algún momento se le atribuyó a la vacuna triple viral, la del año de edad, la causa del autismo, y la verdad que eso fue totalmente descartado y estudiado además. Que salió publicado en una revista científica, después salió desmintiéndolo. Y después salió desmintiendo, todos los autores también se retractaron, entonces hubo toda una movida que después, bueno, obviamente a veces los movimientos antivacunas se agarran de esto, y como no hay mucha posibilidad de a veces comprobar la información científica que después descartó este tipo de hallazgo, ya la gente, bueno, va adhiriéndose a ciertas posturas que a veces son riesgosas. Claro. ¿Se puede ser autista toda la vida? Esto tiene que ver con la intensidad de esta sintomatología que va tal vez reduciéndose a lo largo de la vida, pero la persona reviste esta condición a lo largo de todos sus años.
Sí, bueno, el autismo es una condición, no es una enfermedad porque no sabemos cuál es la causa y es una condición que prevalece durante toda la vida y la sintomatología es evolutiva, que esto que hablábamos que por ahí en los primeros años es mucho más intensa y a lo largo de la vida ahí se conoce que hay como un cableado diferente en el cerebro que hace que uno se interese por determinadas cosas o le cuesten otras cosas, le cuesten un poco más y eso persiste durante la vida, por ahí no es tan notable y con el tratamiento y con el crecimiento eso se va disminuyendo, ¿no? Por ahí lo charlábamos con Juan Pablo que a veces uno mismo cuando recuerda dice, yo tenía un compañero del colegio que estaba como aislado, que no se comunicaba y tal vez puede haber tenido autismo y ha convivido con nosotros y ha pasado un montón de cosas y ha transcurrido normal, digamos, su vida básicamente, con tratamiento tal vez, que sería lo ideal. Nos pasa a nosotros muchas veces que estamos viendo la generación de niños que quizá los padres no fueron diagnosticados, los abuelos no fueron diagnosticados porque no existía esta posibilidad de hacer diagnósticos en esa etapa. Entonces sí hay padres que están, o abuelos también, pero padres principalmente, que están llegando a un diagnóstico porque ven a veces características parecidas a las que ellos tuvieron cuando eran niños y a las que ellos sintieron a lo largo de toda su vida y a partir de eso asisten a una consulta o también le preguntan a uno mismo si eso podría tener que ver con lo que a él le pasó cuando era más chico. Hay un mito, las personas que dicen tener Asperger, ¿tienen un nivel intelectual más alto que el resto? Bueno, eso también hay que aclarar, digamos, porque hoy por hoy ya todo lo que sean subclasificaciones del autismo, que antes se lo conocía como Asperger, TGD no especificado, eso ya a partir del 2013 ya no existe, hoy se llama todo eso trastorno del espectro autista. Y dentro de eso, bueno, el síndrome de Asperger era una de las categorías que estaba dentro del trastorno del espectro autista. Y sí, hay como una creencia por las películas, por muchas cosas que uno ve, de que son personas que tienen un coeficiente intelectual alto. Hay algunas que sí, pero hay muchas otras que no. Sí es un criterio que para definir un síndrome de Asperger el paciente debe tener un coeficiente intelectual normal. En algunos casos puede ser, sí, por encima del promedio, pero no es necesariamente un criterio para definir ese diagnóstico. Y lo más importante, ¿hay un servicio que hace el diagnóstico en Tucumán? ¿Que queda? ¿En dónde? ¿En qué horarios atiende? ¿Está formado en forma multidisciplinaria? Sí, en general, digamos, somos Paula y yo los que estamos en los dos hospitales que recibimos estas consultas. Uno es en el Hospital Avellaneda, que es el Servicio de Maduración y Desarrollo Infantil, que atiende por la mañana. Después podemos dejar el teléfono también, porque los teléfonos se piden, los turnos se piden por teléfono, perdón. Y en el Hospital Eva Perón también todas las mañanas estamos de lunes a viernes. También tenemos ahí un servicio de ahí se hace el diagnóstico. Yo sospecho que mi hijo tiene o podría tener algún trastorno del espectro autista, voy a la consulta, se lo evalúa integralmente. Sí, se hacen evaluaciones multidisciplinarias porque contamos, digamos, con un servicio que tiene médicos, que tiene también fonoaudiólogas, psicólogas. Y de esa manera se hace una evaluación completa. No son evaluaciones que llevan una sola consulta, por lo general llevan entre 3 y 4 consultas. Y bueno, entonces tratamos de responder a la demanda que hay por diagnóstico. Y bueno, y después está la otra cuestión del tratamiento, que es algo por lo que estamos bregando y trabajando para ver si se puede llevar adelante, porque es muy difícil acceder a eso también. Claro, y en muchos casos es caro cuando no lo reconocen las obras sociales.